fuera de ti no hay otro que salve y que consuele. Tú eres el majestuoso, el grande, el gigante, el gran yo soy. A ti te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias, Rey de Reyes, gracias. He aquí que yo soy la resurrección y la vida. Yo pongo la vida y yo quito la vida. Pero a ti te digo hoy que has venido desanimado, cansado, desesperanzado. Venid a mí, echad vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo misericordia, porque yo soy un Dios vivo, que te he sellado y te he amado con amor eterno. Confía, confía, confía y sigue adelante, porque yo soy la resurrección y en vuestros corazones mora. Confiad en este tiempo, no temáis, no temáis, porque yo soy Jehová, Jehová, Rey de Reyes, poderoso para llevarte de tu mano, aún por el camino más oscuro y temible. No temáis, que yo soy vuestro Padre, que os he amado, y yo soy quien consuelo vuestros corazones. Confiad plenamente. Como yo os he amado. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que baja hasta la barba de Aarón, y cubre hasta el borde de sus vestiduras. Amaos, socorreos los unos a los otros. Mirad la necesidad del hermano, que el pobre no sufra de hambre y de necesidad. Yo estoy en medio de vosotros, yo el que escudriño la mente y el corazón, no puedo ser engañado, dice el Señor. Vosotros, oh sacerdotes de Jehová, ministros míos, y decid: perdona, Jehová, a tu pueblo, y no lo entregues al oprobio, porque ciertamente creéis que yo no sé que vosotros andasteis en vuestros caminos, y que toda la semana andasteis en vuestras iniquidades. Mas yo os he limpiado con mi sangre, y os he redimido, y os he dado la lluvia primera medidamente, pero os daré la lluvia tardía y temprana, como en el principio. Pero arrepentíos de vuestros caminos y buscad arrepentimiento en vuestro corazón, porque yo soy Jehová. Su nombre es el Sanador.
acogemos a tu misericordia, Señor. Padre, no nos pagues conforme a lo que merecemos. Danos conforme a tu benevolencia, a tu paciencia, Señor. Porque hay una ley en nuestros miembros que queriendo hacer lo bueno hacemos lo malo, Señor. Padre, nos acogemos a ti, Señor, como esos hombres de fe que aún sin ver la promesa te creyeron, Señor. Nos acogemos a tu benevolencia, Señor. Padre, porque sé, Señor, que el poder de la oración subió a los cielos, Señor, y hoy estoy aquí sentado. Señor, me hubiera perdido, Padre, pero tu bondad y tu misericordia, Señor, y el amor del cuerpo fue puesto en cada uno, aún en otras congregaciones, Señor. Padre, que tengamos ese entendimiento de dar nuestro tiempo por otros, Señor, de clamar con gemidos por el hermano, por la condición de los hogares, por los niños y los jóvenes, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por mi vida, amado Rey. Te exalto y te corono, Señor, en esta mañana, Señor amado. Grandes y maravillosas son tus obras y tus dichos verdaderos. Oh, cuán grande es Dios y su nombre fuerte es. Bendice esta congregación, Señor. Queremos verte, queremos escucharte. Tú estás aquí. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor manifestado a cada uno de nosotros. Gracias por buscar nuestro bien. Gracias, oh Dios eterno, gracias. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Había una niña pequeñita y se le acercó a su madre y le preguntó: mamá, ¿por qué Dios, siendo tan grande, puede ser tan pequeño? Y aquella madre tenía que pensar y reflexionar al respecto. La pregunta es una pregunta muy buena que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros, no importando la edad que tenemos. ¿Cómo es que Dios puede ser tan grande y al mismo tiempo tan pequeño? Aquella madre pensó: ¿cómo es que Dios, siendo tan santo, descendió a esta escoria? ¿Cómo es que Él, siendo tan rico, descendió a esta pobreza? ¿Cómo Él, siendo tan grande, descendió desde los cielos a esta tierra? Pero el Señor Jesús no se quedó satisfecho con la respuesta de esta madre. Y por la noche, el Señor Jesús se acercó a la niña y la despertó y le dijo: lo vas a hacer. La niña se volvía a dormir, pero Jesús se le acercó durante 7 veces para despertarla, y en la 7ª vez le dijo: lo vas a hacer, vas a hacer. Y le dijo la palabra poderosa, le dijo el milagro que necesitaba. El Señor Jesús se convirtió en luz, iluminó toda la alcoba con su luz resplandeciente y fuerte. Y cuando terminó de iluminar toda la alcoba, se redujo a una luz muy pequeñita y entró en el corazón
de aquella niña. Quisiera que el Señor nos revelara, y sé que el Señor quiere. El Señor quiere revelarse a nuestras vidas en esta mañana como la luz del mundo. Dios quiere que le conozcamos como la luz del mundo, porque Él quiere venir y decirnos qué es lo que vamos a hacer. Porque es por su gran poder, porque es por su gracia. Solamente tenemos que disponernos, tenemos que disponer nuestros miembros, tenemos que disponer nuestro sentido, tenemos que disponer a abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere que seamos. El Señor Jesús estaba aquí desde que comenzó el servicio, pude comprobarlo, porque Él quiere venir y visitarles y decirles lo que Él quiere hacer de ustedes. Dios tiene un plan de redención para nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a lo mejor que Él ha planificado para cada uno de nosotros. Y Él está visitándonos en esta mañana para hablarnos. Dios es luz. Vamos a 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él no tiene nada que ver con la oscuridad. Él no tiene nada que ver con las tinieblas. Él no tiene nada que ver con la mentira. Él no tiene nada que ver con el pecado, porque Dios es luz. Y Dios quiere que nosotros, como sus hijos, seamos llamados hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Él quiere hacernos, somos sus hijos y Él quiere que seamos como Él. Que en aquel día, cuando Él venga, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Porque a los hijos de tinieblas serán sorprendidos como ladrón en la noche. Pero nosotros que somos llamados hijos de luz, debemos de andar en luz. Debemos de caminar en su luz. ¿Pero qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios ha puesto una lámpara para que no tropecemos. Dios ha alumbrado nuestros pies, nuestros zapatos, nuestra caminata, para que no tropecemos, para que no encontremos tropiezo en su palabra, para que no encontremos tropiezo para llegar a la meta. Si todavía hay robo, mentira, si todavía hay codicia, inmoralidad, si todavía hay fornicación, esas son tinieblas. Debemos de apartarnos de las tinieblas. Debemos de venir hacia la luz, porque queremos caminar en la luz. Debemos de amar la luz y aborrecer las tinieblas. Debemos de caminar con Dios. Como en Dios no hay tinieblas, cuando tomamos decisiones de caminar en tinieblas, entonces nos vemos solos. Nos vemos sin el apoyo de Jesús. Nos vemos sin el cuidado de Jesús. Nos vemos sin el socorro de Dios. Nos vemos solos sin la protección de Dios, porque Él no camina en tinieblas. Él no camina en la mentira. Él no camina en el pecado y se aparta de nosotros. Pero nosotros, como hijos de luz, debemos prepararnos para que aquel día, cuando acontezca y Él venga, nos encuentre
caminando en luz, para que no seamos sorprendidos. Las escrituras dicen que cuando Él venga, muchos se lamentarán. ¿Cómo será ese lamento de no haber querido caminar en tinieblas? ¿Cómo será ese lamento de haber amado las tinieblas? ¿Cómo será ese lamento? Es un lamento que no quiero que nosotros experimentemos, que tomemos decisiones sabias en esta mañana, que nos decidamos por caminar en luz y amar la luz. Hoy es el día de mirar. Hoy es el día de darnos cuenta si estamos caminando en luz. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Salmo 119, 105. Salmo 36, 9. Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La luz es el único manantial de vida que tenemos. Acudamos a Él. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy es el día, hermanos, de reafirmar nuestro deseo. Hoy es el día de reafirmarnos en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y es el llamamiento a tener comunión con Él. Dios quiere tener comunión personal con cada uno de nosotros. Dios quiere tener comunión congregacional. Porque no es lo mismo la bendición personal que la bendición congregacional. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere caminar día a día conmigo. Dios quiere sentarse cada tiempo de comida y estar conmigo. Él quiere caminar contigo. Y yo quiero caminar con Él. Y tú debes de desear caminar con Él. Entonces, practiquemos la verdad. Andemos en su luz, porque el requisito para tener comunión con Dios es andar en su luz. En el versículo 7, antes Salmos 119, 104. Salmos 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es a través de la palabra de Dios que nos damos cuenta dónde está la luz. ¿Qué es la luz? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
a la palabra de Dios, agréguele el acudir al manantial de vida. Y entonces vamos a tener más luz, porque en tu luz veremos la luz. Examinémonos cada uno de nosotros y miremos que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Ese es el examen que debemos de hacernos hoy en día, porque Jesús está aquí con nosotros. Y este examen lo tenemos que hacer delante de su presencia. Que miremos hacia adentro de nuestras vidas, que nos demos cuenta si dentro de nosotros hay tinieblas o hay luz, porque hoy es el día de exponernos delante de la luz, de buscar el manantial de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si algo es muy importante en nuestras vidas, es la comunión con Dios, porque Él sí es manantial de vida eterna, y Él sí es verdadera salvación y verdadera salud para cada uno de nosotros. Pero no menos importante es la comunión con nuestros hermanos. No menos importante es la comunión con nuestro cónyuge. No menos importante es la comunión con nuestros hijos. Tenemos un llamamiento en la iglesia, tenemos un llamamiento a ser unos en la fe. En el matrimonio tenemos un llamamiento a ser un vínculo perfecto. Queremos caminar en luz. Pero ¿de qué se tratará ese vínculo perfecto? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13, versículo 14 y versículo 15. ¿Qué será ese vínculo perfecto? Cualquier joven o jovencita que piense casarse debe de buscar cuáles son los propósitos de Dios en este rol, ¿verdad? O cualquiera que quiera cuidar su hogar debe de hacer una investigación del llamamiento que Dios nos está haciendo a través de nuestro hogar. El primer vínculo: soportaos unos a otros. Eso no nos da libertad, ¿verdad?, para andar ofendiendo, pero sí debemos de soportarnos unos a otros. Eso no nos da la libertad de meternos en el rancho ajeno. Esa expresión la aprendí aquí. Pero sí debemos de soportarnos los unos a los otros. Por favor, hermanos, perdonándoos unos a otros, así como Cristo perdonó. Pero usted dirá: no, hermana, no puedo perdonar. Es muy difícil para mí perdonar. El Señor Jesús todo lo ve y todo lo sabe. Y en esta mañana Él va a pasar recogiendo todos los dolores y las tristezas y las heridas y las ofensas que cada uno de ustedes puede tener. Porque les cuento que el cuerpo de ustedes no es capaz de sobrellevar todas estas ofensas. Por favor, suéltenlas y las colocan en las manos de Jesús, porque Él sí puede hacer lo que debe de hacer. Mía es la venganza, ha dicho el Señor, yo pagaré. No somos nosotros quien para juzgar. Dios vendrá. Él está dispuesto a venir y ponerse al lado tuyo y recoger las ofensas.
no las hagas tuyas, porque si alguien ofende a un hijo de Dios, esas ofensas también son del Señor. Tú no estás solo en el camino de la luz. Tú no estás solo en este camino. Hay alguien que te acompaña. El que ama la luz confía en Él y Él hará. Pongamos nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, nuestras persecuciones, nuestras ofensas en las manos del experto, en las manos de Jesús, que buen ejemplo nos dio. Debemos de perdonar de tal manera como Jesús perdonó. ¿Cómo perdonó el Señor Jesús? La primera vez era muy joven cuando leí en las Escrituras que el Señor Jesús dijo: y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo dije: Señor Jesús, ¿cómo es posible esto? Que tú digas que ellos no sabían lo que hacían. ¿Cómo es posible cómo es eso de que ellos no saben lo que hacen? Perdónalos. Y siendo que yo admiraba mucho al Señor Jesús, porque me parece tan superior, tan admirable, tan sabio, tan poderoso, tan bueno, tan amante, que yo decidí imitarlo. ¿Saben qué? El perdón es una decisión, al igual que el amar. Y si usted dice: yo perdono, y decide en su corazón perdonar, usted puede perdonar. Yo voy a perdonar porque el Señor Jesús, como el Señor Jesús perdonó. Claro, el Señor Jesús tenía toda la razón. Si los fariseos y todos esos que le entregaron seguían en su mala actitud y no se reconvenían de su pecado, ¿qué juicio les esperaba? Es ese el lugar donde yo no quiero estar. Es ese el lugar donde el Señor Jesús no quiere que usted y cada uno de ustedes estén. Es por eso que el Señor Jesús está aquí en esta mañana, porque Él ha tenido misericordia de ustedes y de mí, y Él quiere mostrarnos nuestro pecado, y Él quiere que nos arrepintamos y que pidamos perdón. Él quiere que nos apartemos del camino de las tinieblas. Él quiere llevarnos a su luz admirable. Él quiere que acudamos al manantial de vida. El Señor Jesús perdonó. Y quiero perdonar como el Señor Jesús perdona. Y perdónalos, dijo el Señor Jesús, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, si el perdonar no cambia el pasado, pero el perdonar sí cambia el futuro. Que nos encontremos en ese lugar, pidiendo perdón y perdonando. Otro punto que incluye el vínculo perfecto es el amor. Y lo encontramos en el versículo 3 dice: si alguno tiene queja contra otros, de la manera que Jesucristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la cruz? Lucas 23:34. Esta es una frase que a mí ha impresionado mi vida, me ha marcado. Es algo que dice sí o sí. Es una frase que la aprendí esta semana. No tenemos alternativa. Debemos de perdonar como Jesús perdonó. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El versículo siguiente, en el versículo 4, en el versículo 15, Colosenses, versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Entonces vimos que el vínculo perfecto es soportar, muy bien, hermanos, tan lindos, perdonar y vestirnos de amor. Eso es lo que hace el vínculo perfecto. Pero ya habíamos visto que no nacimos no nacimos sin conocer cómo amar, ¿sí o no? Amar es todo un camino que hay que aprender. Pero hay alguien que tiene las llaves, y ese es el apóstol Pedro. Antes de que el apóstol Pedro negara al Señor Jesús 3 veces, Jesús le dijo que a él le iba a entregar las llaves, y eso lo encontramos en Mateo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El apóstol Pedro parece ser que tiene experiencia en matrimonio, ¿verdad? Tiene una suegra y no sé qué más, pero a él se le entregaron las llaves del reino. Saben que estamos esperando al rey y que queremos entrar en ese reino. Yo quiero tener las llaves del reino. Estas llaves son claves para nuestras vidas. Son claves para abrir puertas al reino, para abrir ventanas al reino. Pero también debemos de aprender a cerrar esas puertas y esas ventanas para que tinieblas no entren a nuestras vidas, para que tinieblas no entren a nuestro hogar. La televisión es usada y ahora también el internet es usado para que las tinieblas, el lodo de las tinieblas y la oscuridad de las tinieblas se vacíen en cada casa o en cada vida. Esas son las puertas que tenemos que cerrar. Pero hay puertas y ventanas que tenemos que abrir. El apóstol Pedro le habla a las mujeres con respecto a amar a sus maridos. Primera de Pedro 3:1. No solamente la televisión es una fuente y el internet una fuente de tinieblas y oscuridad. También el que una mujer no se someta a su esposo es una puerta abierta a las tinieblas. Primera de Pedro 3:1. He aquí la primer llave. Entremos al reino. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2 y 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Estos son detalles que enamoran un esposo. Estos son detalles que llevan paz y tranquilidad y despiertan amor en un esposo. Que nuestra conducta sea casta y respetuosa. Es algo que un esposo desea ver en su amada. Versículo 4. El versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Que nuestra confianza no esté puesta en nuestro buen peinado. Que nuestra confianza no esté puesto en nuestro lindo vestido. Que nuestra confianza no esté puesto en nuestra buena apariencia. Que nuestra confianza esté puesta en hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4. Que nuestro afán, que nuestro trabajo, que nos preocupemos, que dediquemos tiempo a esto. En el versículo 4. Sino el interno. Ese es el atavío del cual tenemos que tener cuidado. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermana Bárbara comparaba a una mujer como a un lago.
a un lago apacible. Eso es lo que debe de inspirar, lo que debe proyectar una mujer. Eso es lo que debe salir de adentro, una luz que brinde paz a otros. Ese es en lo cual tenemos que trabajar, porque muchas veces trabajamos en el buen peinado, muchas veces trabajamos en tantos detalles personales, ¿verdad? En nuestra presentación, pero en donde realmente tenemos que dedicar tiempo, en donde realmente tenemos que dedicar esfuerzo, en donde realmente debemos depositar nuestra confianza y nuestras fuerzas, es en el incorruptible ornato, en la incorruptible apariencia de un espíritu afable y apacible. Tres llaves nos han sido entregadas. Seguramente en esta carta del apóstol Pedro hay más llaves para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero estas tres llaves solo son para las damas. Para el caballero hay dos llaves. Una es que aprenda a vivir sabiamente con su esposa. Creo que debe de seguir estudiando esta carta y aquí aprenderá a lo que es vivir sabiamente con su esposa. Y la otra llave es a tratar a su esposa con honor, como a vaso más frágil. ¿Han visto esas cajas que dice frágil? Que hasta hacen un dibujito de una copa y lo que viene adentro no es una copa, ¿verdad? Hacen el dibujito de una copa bella, cristalina, transparente, muy linda, muy delicada. Y aquella caja hay que tratarla cuando se transporta, hay que tratarla con cuidado, hay que tratarla con cariño. Así debe de ser el trato del esposo con la esposa. ¿Para qué? Para tener la ventana del cielo abierta, para que sus oraciones y sus peticiones suban, para que sus bendiciones y sus riquezas bajen. Es por ese motivo que debemos de utilizar estas llaves. Y las encontramos en Primera de Pedro 3, 1 y 2. Vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Versículo 2. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios quiere hacer disponible el cielo a nuestras vidas, porque donde Dios está, ahí está el cielo. Y debemos de buscar que la gloria de Dios descienda a nuestros hogares. Debemos de buscar a través del sacerdocio que el cielo descienda a nuestras vidas. ¿Queremos tener comunión con Dios? Caminemos en luz. Queremos tener comunión con nuestro cónyuge, caminemos en luz. Queremos tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia, caminemos en la luz. ¿Quiere encontrar un hijo de luz para casarse? Camine en luz. ¿Quiere encontrar una hija de luz para casarse? Camine en luz. Pero dentro del vínculo perfecto hay unos adornitos que vienen encima de ello. Y ese adornito tan lindo, que son dos, los encontramos en el versículo 15 de Colosenses 3. Colosenses 3:15. Cuando cumplimos los tres requisitos para tener el vínculo, que es soportar, perdonar, amar, a eso el Señor le va a agregar paz. Va a haber paz en nuestras vidas.
va a haber paz en nuestros corazones, va a haber paz en nuestro hogar. Pero a la paz le vamos a agregar un detallito más: el ser agradecidos. Que seamos agradecidos con Dios, que nos encontremos en esta actitud de agradecer a Dios. Gracias a Dios porque me diste vida en esta mañana para adorarte. Gracias a Dios que me diste luz a mis ojos en esta mañana para alabarte, para bendecirte, para buscar el manantial de vida, para proseguir hacia adelante al premio del supremo llamamiento, para poder lograr la meta. Gracias, oh Dios, gracias por tener misericordia de nosotros y tenernos como dignos de tu reino. Pero a la gratitud no solamente es con Dios, la gratitud también tiene que ser con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge. Qué lindo, ¿verdad? Un esposo que trabaja tan duro para mantener una familia, un hogar. Qué privilegio el de una mujer que no tiene que salir a la calle a trabajar, a ganarse el pan de cada día. Que seamos agradecidos con nuestro esposo, con nuestro marido. Que agradezcamos y que cómo ellos pueden tolerar nuestra imperfección, cómo ellos pueden soportar nuestra imperfección. Gracias, oh Dios, que encontré un esposo. Alabado sea Dios. Qué milagro tan grande. Gracias, esposo. Gracias. Y por eso te amo. Que seamos agradecidos con nuestro cónyuge. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ciertamente el Señor Jesús está aquí y viene a mostrarnos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque Él quiere que cambiemos. Él quiere que caminemos en la luz. Y nuestra ceguera es tan grande que no nos damos cuenta. Y nuestro corazón es tan duro que nos cuesta escuchar su voz. Cuando David fue amonestado, seguramente el Espíritu Santo le habló primero, pero él oyó la voz del Espíritu Santo. Entonces le fue enviado un profeta, un hombre, Natán, para ser corregido. El Señor viene a nosotros en esta mañana a través de su Espíritu para revelarse como la luz de nuestra vida, como la luz de nuestro corazón. Dios quiere alumbrar su corazón y quiere que usted saque las tinieblas que hay allí, que usted pueda ver, que no encuentre tropiezo en su palabra, que no encuentre tropiezo en las tinieblas, que usted tome la decisión de andar en luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué actitud tenemos cuando Dios viene y nos corrige? ¿Qué actitud tenemos cuando viene el pastor y nos corrige? De esa actitud va a depender nuestro futuro. En este caso vamos a ver dos hombres que fueron enseñados y corregidos. Primero vamos a ver al paralítico de Betesda. Él no podía caminar, tenía que pasar acostado en su lecho. Era un hombre sin esperanza. Tal vez cualquiera de ustedes se identifique con él. Él no podía caminar, era paralítico. Y cuando allá a lo lejos en el estanque veía que las aguas eran movidas para sanidad, ni siquiera se podía acercar. Entonces vino el manantial de vida, el manantial de sanidad, y se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Oh, qué misericordia.
No es por eso que este episodio se da en el estanque de Betesda, en la casa de misericordia, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, que Dios ahí manifestaría su misericordia con el paralítico. Jesús tuvo misericordia de él y se le acerca, y el paralítico contesta. Juan 5:7. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y pasaron muchos versículos, porque a él se le acercaron los fariseos, porque los fariseos le estaban llevando la secuencia a Jesús para matarlo, porque tenían celos de él. Y a él lo buscan los fariseos y le preguntan, mira, ¿quién te sanó? No, les dice, no sé quién me sanó. Y después de que él les dice a los fariseos que no sabe quién le sanó, el Señor Jesús se lo encuentra en el templo y lo ve cara a cara y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este paralítico era paralítico por causa de su pecado, y él tenía que buscar el arrepentimiento en Jesús para que no le sobreviniera una cosa peor. Pero este paralítico se queda calladito, chitico, ¿verdad? Da la vuelta y se va. Versículo 15. Y se va a buscar a los fariseos. Como que no está contento, ¿verdad? No le agradece a Jesús que le sanó, no reconoce su pecado, no pide perdón por causa de su pecado, sino que calladito da la vuelta y se va. Y busca a los fariseos y les dice, miren, es Jesús el que me sanó en el día de reposo. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Qué reacción tenemos cuando nos muestran nuestro pecado? ¿Qué reacción tenemos? ¿Vamos a hacer vasos de ira? ¿Damos la vuelta y buscamos a los enemigos para confabularnos? ¿O vamos a reconocer nuestro error, nuestro pecado, y vamos a aceptar la misericordia que Dios ha tenido para reconvenirnos y para que demos la media vuelta o la vuelta completa y nos mantengamos cerca del manantial de vida? Esa es la decisión que debemos de tomar como hijos de luz. Por otro lado, se nos narra la historia de un ciego muy precioso, hermanos. Un ciego que nació ciego. Y todo mundo decía que ese ciego había nacido ciego por el pecado de sus padres o por el pecado de él. Pero las enfermedades muchas veces son por causa de pecado. Y es por ese motivo que tenemos que humillarnos delante de Dios, de examinarnos a nosotros mismos, de mirar si nuestras luz no sean tinieblas a la luz de su palabra. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y dar lugar a la voz del Espíritu, y dar lugar a la voz del arrepentimiento, y pedir perdón por nuestros pecados, porque cuando pedimos perdón por nuestros pecados también podemos recibir sanidad. Para Dios es tan fácil perdonarnos como sanarnos.
Casi siempre la sanidad viene como una señal del perdón, pero no siempre las enfermedades son por causa de pecado. He aquí un ciego muy precioso que era ciego, que nació ciego. Y vamos a Juan 9:1. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Miren que los discípulos querían aprender, preguntar. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este ciego era un vaso que Dios iba a utilizar para que la gloria de Dios fuese vista en él. Qué lindo, ¿verdad? Qué privilegio ser usado para eso, aunque es un alto precio, les cuento. ¿Sí o no? Es un alto precio no ver, ¿verdad? Versículo 5. Qué versículo tan hermoso, hermanos. Dice así: entre tanto que estoy en el mundo, soy del mundo. He aquí expectantes, ¿qué hará la luz del mundo? Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Uy, qué salivita más bendita, ¿verdad? Qué dichoso ese que le pusieron salivita con lodito en los ojos. Ya quisiera yo que me la pongan, por favor. Qué bendición tener a Jesús cerca de cada uno de nosotros para pedir nuestra sanidad. Versículo 34. También a este ciego lo llamaron los fariseos, pero primero no lo encontraban, no lo conocían, no creían que él había nacido ciego. Y entonces llamaron a los padres del ciego. Mira, y tú tienes un hijo que nació ciego, y cuestionan a los padres. Uy, cuando los padres se dan cuenta: no, nosotros aquí peligramos, nos van a echar de la sinagoga, nos van a maldecir. Oh, qué oprobio tan grande. No, mire, pregúntele a mi hijo, él ya está grande, él le va a responder. Y llaman al ciego, al ex ciego, y lo llaman y le preguntan: ¿y quién te sanó? Y él les dice: pues no sé quién me sanó, pero el que me sanó, Dios obra en él. ¿Y cómo fue la sanidad? Miren, él untó salivita con lodito y me lo puso en los ojos y me mandó al estanque de Siloé a lavarme, y al regreso yo ya veía. Y le hacían más preguntas y más preguntas acerca de Jesús, porque ellos estaban buscando las causas de qué acusarle, de qué acusar al perfecto, al cordero perfecto, para llevarlo al matadero. Y seguían cuestionándolo, y 3 veces, como yo creo que 3 veces le dicen: pero repíteme cómo es que fue tu sanidad. Y el sanado le dice: miren, yo ya se los expliqué, ¿verdad? Yo creo que quizás ustedes quieren hacerse como él, quieren ser seguidores de él. Oh, qué sabido, qué respuesta tan sabia para quitarse de encima a los fariseos, ¿verdad? Y entonces los fariseos se enojaron porque se vieron acusados a ser pecadores como Jesús el perfecto. Bueno, y él no sabe quién lo sanó, porque cuando lo sanó él no veía, pero el Señor Jesús sale al encuentro de él. El Señor Jesús se da cuenta que él es expulsado de la sinagoga. El de Betesda no fue expulsado, el ciego sí. El ciego fue expulsado de la sinagoga, pero el Señor Jesús sale al encuentro de él, porque el Señor Jesús sabe que por causa de él fue expulsado de la sinagoga. Y le dice, ¿qué le dice? En el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor,
y le adoró. Esta es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros. Versículo 39, que dice el Señor Jesús. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que no ven y los que ven sean cegados. Los fariseos estaban muy seguros de sí mismos, muy seguros de sus doctrinas, muy seguros de sus creencias, muy seguros de sus pensamientos. No dieron cabida a la palabra de Jesús. No quisieron escuchar y arrepentirse de su pecado. No quisieron reconocer su pecado y pedir perdón. Eso es ser ciego. Pero Dios ha venido en esta mañana a nuestras vidas para mostrarnos con su luz el pecado, las tinieblas, a hacernos un llamamiento a amar la luz y a desechar las tinieblas. Porque no solamente es necesario amar la luz, sino también es muy, muy importante aborrecer las tinieblas. Debemos de tomar tiempo en nuestros hogares. Caminemos ahí en el corredorcito de nuestro hogar. Oremos a Dios, platiquemos con Dios, revisémonos delante de la luz. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué hemos infraccionado? ¿En qué no hemos sido fieles en su ley? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos ofendido? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué es lo malo que hemos hecho? Debemos examinarnos delante de su presencia, delante de su luz, para pedir perdón por nuestros pecados, para quizás alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar sanidad también para nuestros cuerpos, para que el cielo sea abierto y recibamos sus bendiciones, para que nuestras oraciones suban a los lugares celestiales, que podamos instalar esas escaleras, ¿verdad? Que Jacob vio, donde muchos ángeles subían y bajaban, repartiendo, subiendo oraciones y bajando bendiciones. Eso es lo que queremos para nuestras vidas. Eso es lo que queremos para nuestros hogares. Pero la clave está en esto, en el versículo 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos ponemos en pie, hermanos, y busquemos este lugar, estos lugares espirituales que se nos describen aquí en su palabra. Estos lugares espirituales donde Dios quiere que estemos, y es en el lugar de arrepentimiento, es en el lugar de la reflexión, es en el lugar de examinarnos a nosotros mismos, no de examinar a otros, sino cada uno examínese a sí mismo, revisando su luz. Mira que en tu vida, que tu luz, asegúrate que tu luz no sean tinieblas, que no seamos engañados, hermanos, porque queremos tener cielos abiertos, porque queremos abrir las puertas del reino para nuestras vidas, porque queremos entrar y cuidar nuestros hogares, queremos entrar al reino de los cielos que desciende a esta tierra, para que entremos con nuestras familias, para que entremos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Si cuidamos nuestros hogares, hermanos, seguramente Dios nos usará, porque Dios no solamente quiere que seamos luz para nuestra familia,
Dios no solamente quiere que seamos luz en esta iglesia, Dios quiere también hacer canales de luz para que el mundo crea. ¿Hay alguien que acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador personal? ¿Hay alguien que acepte a Jesús como la luz de su vida? Que la luz de Jesús entre en tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiere perdonar? Yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar como el Señor Jesús perdonó. Así lo quiero hacer igualitico. Igual. Quiero perdonar. Quiero tener comunión con Dios. Quiero vivir en su luz. Acepto la luz de Cristo Jesús en mi corazón. Desecho las tinieblas. Aborrezco las tinieblas. Aborrezcamos las tinieblas. Que seamos llamados hijos de luz. Que seamos llamados a más luz. Que alcancemos lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. La sangre de Jesús compró tu libertad, ¿Quiere pasar al frente? ¿Quiere pedir perdón a Dios por sus pecados? ¿Quiere ser sanado? ¿Está enfermo? Pase al frente. Pida a Dios su sanidad, porque Él sí nos puede sanar. Pidamos a Dios nuestra sanidad, porque Él sí nos puede sanar. Él es el único. Él es el verdadero. Él es la luz verdadera. Él es la luz eterna. Él es la luz a nuestras vidas. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Sana nuestros corazones.